Hola, mi nombre es Rosimar Díaz y estaré hablando de las representaciones de datos de gráficas más comunes. Al concluir la clase, los estudiantes conocerán los diferentes tipos de gráficas o diagramas para recopilar, organizar e interpretar datos. Además, los estudiantes van a estar conociendo las partes que están compuestas las gráficas. Sirven las gráficas. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. Para realizar las gráficas debemos recopilar datos en una tabla de frecuencia según lo investigado. ¿Qué vamos a aprender hoy? Las gráficas más comunes. Tenemos la gráfica lineal, la gráfica de barra, la gráfica circular y la gráfica histograma. Tenemos la primera que sería la gráfica lineal. Recordando que la gráfica lineal son puntos unidos por una línea recta. Vamos ahora a conocer cómo se debe de construir y cuáles son las partes que debe de tener una gráfica lineal. Aquí vemos un ejemplo de una gráfica lineal y cuáles son las partes que corresponden para construir una gráfica lineal de forma correcta. Siempre se debe de crear el eje horizontal, que se conoce como el eje de X, y el eje vertical como el eje de Y. En el eje horizontal siempre debemos de identificar cuál sería, ¿verdad?, los valores que se van a estar trabajando. En este caso vamos a tener los que son los trabajadores. En el eje de Y tenemos una escala, también conocida como frecuencia. Al ser una gráfica lineal, debemos de siempre representar cada punto que corresponde a cada valor. Luego vamos a estar uniendo los segmentos de punto a punto formando la línea recta. Y por último, si no más importante, identificar el título de la gráfica. La próxima gráfica que vamos a estar estudiando es la gráfica de barra. Es una herramienta visual que utiliza barras de diferentes alturas o longitudes para representar conjuntos de datos y hacer comparaciones entre ellos. Es bien importante identificar que cuando hacemos una gráfica de barras, siempre debemos de tener la consideración de que debe de existir un espacio entre una barra y la otra. Luego, debemos de nosotros siempre identificar lo que corresponde al eje de X, que sería nuestro eje horizontal, con el título que se vaya, ¿verdad?, identificar según el tema del problema verbal. Luego tenemos el eje de Y, que sería el eje vertical, que es conocido también como de escala o frecuencia. Y debemos de siempre estipular el título de la gráfica. Tenemos la gráfica circular. La gráfica circular se usa para mostrar la comparación de una parte con el todo. Aquí tenemos un ejemplo de cuáles son las partes que corresponden a la gráfica circular. Importante siempre identificar cuál es el título. Una gráfica circular siempre está acompañada de una leyenda. La gráfica posee unos sectores que en ocasiones está dividido por porcientos o también puede poseer lo que corresponde son los datos. Tenemos la gráfica de histograma, que representa una distribución de frecuencias de una variable. Casi siempre se trabaja con los valores numéricos. La diferencia de una gráfica de histograma a una de barras es que la de barras siempre tiene las barritas separadas, pero sin embargo una gráfica de histograma siempre tienen todas las barras juntas porque siempre trabajan con una frecuencia
de datos con valores numéricos. Es bien importante identificar que en el eje de X hay una secuencia numérica y en el eje de Y debemos de representar lo que sería nuestra escala o nuestros valores de frecuencia.